Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. ¿Qué tienes ahí? Matt miró con avidez la mano de su hermano. Nick estaba más débil para contar, y por eso seguía moviendo los labios, pasando las monedas. 33. Finalmente, respondió alegre. Y yo tengo 52, dijo Matt. Así que si lo sumas, son 85. ¿Es suficiente?, preguntó Nick esperanzado. No lo sé, se encogió de hombros el hombre mayor. Pero cuando pasábamos ayer por aquí, miré el escaparate y ponía que en honor a los descuentos navideños en los ramos de flores, dijo emocionado Nick, que siempre se asombraba de la astucia de su hermano. Fuera de la ventana del pequeño piso del viejo edificio de 5 plantas, brillaba el sol y no había ni una nube en el cielo. Hacía un tiempo maravilloso desde hacía un día. Eran unos hermosos y cálidos días de otoño. Se acercaba el Día de la Madre. Nick y Matt tenían 1 año. Estaban sentados en su habitación contando el contenido de sus huchas vacías. Era costumbre en su pequeña familia llenar las huchas una vez a la semana, después de que su madre volviera a casa antes del fin de semana y echara el cambio de la tienda. Natalie pensaba que el dinero de bolsillo para los niños era muy importante porque les enseñaba el valor del dinero. Y, además, les mantiene ocupados con decisiones difíciles. ¿En qué me lo gasto? Para comprar chicles hoy, o mañana, cuando vayan a pasear al parque el domingo, para comer helado o un donut caliente con gelatina. Matt y Nick tenían 8 y 7 años. En cuanto a las huchas, de las que había una para cada hermano, su contenido actual se había acumulado durante 3 meses enteros. Porque el dinero escaseaba en la pequeña familia. Se debía a que Natalie había sido despedida de la librería donde trabajaba desde hacía mucho tiempo, y ahora, por supuesto, tenía que encontrar un nuevo empleo, porque sus ahorros se derretían rápidamente, así que tiene 2 hijos. En cuanto la oyeron en la entrevista, a nadie le gustó que la futura empleada tuviera circunstancias familiares difíciles, que pidiera la baja por enfermedad y 1000 motivos más para marcharse. Después de todo, Natalie, en principio no acostumbrada a mentir, dijo honestamente que sí, que no tenía marido, y que ningún familiar no le ayudaba a criar a los niños. Vivían solos. Así que resultó que Natalie, Nick y Matt se enfrentan a dificultades financieras. Pero Natalie trató de aguantar y no caer en la desesperación. Pero no fue fácil. Después de todo, había que pagar las deudas del piso, y además los niños cogieron una neumonía en primavera y el médico les recetó un largo tratamiento de costosas vitaminas. Y crecieron. Naturalmente, como todos los niños. Así que tuvieron que comprar ropa y zapatos nuevos para la primavera. La familia se había quedado huérfana, sin el principal sostén económico, protector, y lo que es más importante, sin un ser querido hacía poco más de 1 año. Papá iba a trabajar por la mañana y se detuvo en un cruce para esperar a que se pusiera el semáforo en verde. Allí, un niño rico volvía de una discoteca a las 7 de la mañana. Estaba, como se supo más tarde, ebrio, había tomado algunas cosas desagradables en el club, y en una curva perdió el control. El coche se estrelló contra una parada de autobús. Todos lograron salir rebotando, excepto papá. El mayor, también murió en el acto. Su familia, por cierto, ni siquiera se molestó en ofrecer una compensación moral. Tendremos que pensar en algo. Matt suspiró. Mamá está muy triste. Tenemos que hacerla feliz. Agitó las manos. ¿Y si vendemos algo?, preguntó Nick. No. Ya se me ocurrirá algo, dijo Matt con terquedad. Se oyó un crujido en el pasillo. Es mamá que entra. Vamos, apuró Matt a su hermano. Y empezaron a echar las monedas en las ranuras de las huchas de porcelana. Los peniques eran modernos, así que no hacía falta romperlos para llegar al contenido. Hay un tapón de plástico en el fondo. ¿Aún no te has vestido?, preguntó mi madre, asomándose a la habitación. Necesitamos ayuda, enseguida vamos. Matt se levantó de un salto. Natalie, asintiendo, volvió a cerrar la puerta. Basta, le dijo Matt a su hermano, porque a Nick le temblaron los labios.
Siempre se ponía tenso cuando mamá se vestía de negro y se anudaba un pañuelo negro en la cabeza. Ese era su aspecto en el funeral de su marido y padre de sus hijos. Ese era su aspecto cada vez que iban al cementerio una vez al mes. Tardaron mucho en llegar a la tumba. 2 autobuses cruzaban la ciudad. Y por poco dinero que hubiera en la familia, Natalie siempre encontraba un par de cientos para flores frescas. Se aseguraba de que todo estuviera limpio y ordenado. Éramos los únicos que quedábamos, dijo Natalie en voz baja y acarició la cabeza de su hijo menor. Somos huérfanos. Siempre decía algo triste en el camino. Nick rugió al principio. Luego se acostumbró y se limitó a moquear tenso. Matt miraba a su hermano con lástima y ojos condescendientes. Cogió la mano de su hermano cuando se bajaron en la última parada. En general, Matt había empezado a pensar mucho en la vida de un niño de 8 años. Los pensamientos le venían solos. Él, en sentido figurado, los miraba desde todos los ángulos, los evaluaba y pensaba cómo podrían aplicarse a la vida real o se quedarían puramente en su cabeza. Y últimamente, Matt estaba especialmente preocupado por el futuro. El futuro de su familia. Se preguntaba cada vez más si su madre se casaría, porque sabía que eso ocurre. E incluso algunos adultos dicen que es necesario tener un hombre en casa para dar ejemplo a los hijos. Cierto, Matt no compartía esas opiniones. ¿Por qué necesitarían un hipotético hombre en la casa? Especialmente si se parecía al tío Tom, el antiguo colega de papá que trabajaba en el mismo servicio de coches. Últimamente venía cada vez más. A veces se quedaba a comer o a cenar y felicitaba a Natalie por lo buena ama de casa que era. Un par de veces trajo a sus hermanos juguetes, coches de plástico, que son más baratos que una barra de pan y se pueden comprar en los kioscos de carretera. ¿Echas de menos a tu padre?, le gustaba preguntar al tío Tom. Matt solía pegarle por ello, porque Nick se ponía a llorar. Y entonces el tío Tom se ponía de los nervios y le decía que un hombre no debe llorar. Claramente carecen de una educación seria. Y así, aparte del tío Tom, apenas había invitados en su casa. Aquellos abuelos que eran mamá y papá para Natalie, los hermanos solo los conocían por fotos, murieron de un derrame cerebral uno tras otro antes de que ellos nacieran. Y los abuelos que fueron mamá y papá para papá estaban vivos, pero no querían conocer a sus nietos porque estaban en contra del matrimonio desde el principio. Nick tuvo la suerte de no haber sido tontamente infantil en su ingenuidad. Pero Matt, a partir de una conversación casual, se dio cuenta de que estas personas pensaban mal de su madre. Creían que Natalie los tenía en alguna parte de otro hombre, es decir, que los había engordado. Matt estaba harto de oír eso. Así que no quiso juntarse con esos abuelos. Y él, por cierto, no sabía que llamaron a su madre después de la muerte de Chris y le ofrecieron hacer un examen genético de la relación. Pusieron este requisito como condición. Dijeron que entonces ayudarían a criar a los niños económicamente. Natalie, insultada, se negó. Ese fue el final de los contactos con los familiares. Cuando llegaron al cementerio las primeras veces Nick lloró con su madre. Pero no solo porque él también echaba mucho de menos a su padre. Estaba asustado. Matt realmente deseaba haber tenido tiempo de golpear a esa tía. Había sido algún pariente lejano el que había asustado a su hermano pequeño en el funeral, diciendo que había muertos por todas partes, durmiendo. Pero que si los niños pequeños se metían, se acercaban, los agarraban y los arrastraban bajo tierra con ellos. Mamá, por supuesto, calmó a Nick y le dijo que no había tal cosa. Matt se consideraba no solo el mayor, sino un hombre mucho más seriamente inteligente, y en general, trataba a su hermano con condescendencia. Ahora él y Nick estaban de pie en silencio, mientras mamá lloraba, sollozando amargamente y preguntando a alguien invisible. ¿Por qué la trataban así? ¿Qué había hecho para merecer tanto dolor? Tengo hambre, dijo Nick. Matt suspiró. No se morían de hambre, pero últimamente la mesa era sobre todo de patatas, pasta y pan, y a veces un poco de fruta de temporada. Mamá también compraba sopas, kits de pollo y conservas. Luego, por supuesto, comíamos en la guardería.
Pero Nick, al que le encantaba comer, siempre se quejaba de hambre. Bueno, solo a él, a su hermano. Y no molestaba a mamá, como iba a soportarlo, la pobre. Los hermanos no se dieron cuenta de cómo un hombre se les acercaba de repente. Aquel día había muy poca gente en el cementerio. Y aquí, como si saliera de debajo de la tierra, esta abuela también vestida de negro. Era tan pequeña y enclenque que parecía llevada por el viento. Se acercó a ellos y se detuvo a su lado. Natalie seguía sollozando. Los hermanos miraron a su abuela desconcertados, la mujer de Chris, entonces. Ella dijo: «Perdone, ¿quién es usted?». Natalie por fin se fijó en ella y se dio la vuelta, enjugándose las lágrimas. «Digo, ¿es usted la viuda de Chris?». «Sí», asintió la mujer. «¿Y usted es?». «Margaret, soy su profesora». Natalie frunció el ceño. Era natural que hubiera habido profesores en la vida de su marido, pero nunca había oído hablar personalmente de Margaret y no recordaba a la anciana del funeral. «Usted también acude a él, ¿verdad?», dijo Natalie, dando a entender que, al parecer, la anciana había llegado a aquel triste lugar del mismo modo que ella. «No, voy a casa de mi marido». «Voy a ver a mi marido», dijo Nana, «a visitarlo». Era un buen Chris. Era inteligente. Lo recuerdo, el primero de mi clase. Que enseñaba geografía. Y era monitor de campamentos de verano. Natalie jadeó. De repente se dio cuenta de a quién estaba mirando. Por supuesto, su marido había contado esta historia muchas veces, cuando tenía 12 años y estaba de vacaciones en un campamento de verano, cuando se perdió en el bosque y le picaron gravemente las abejas. Y Margaret para el verano educador a tiempo parcial no solo competente prestado primeros auxilios, sino también mientras Chris estaba acostado en la enfermería, lo visitó todos los días y se ocupó de él. Sus padres no vinieron a ver al niño, diciendo que estaban muy ocupados. Pero, según me contó Chris, sospechaba que en realidad no les importaba. No era como si su hijo siguiera siendo un inválido. Así que ¿para qué ir? De todos modos, Chris recordaba a Margaret con mucho cariño. Pero, según recuerdo ahora a Natalie, no la había vuelto a ver desde que regresó del campamento. Ella había dejado la escuela y se había ido a otra parte. Apenas mantenían el contacto. Y ahora, después de todos estos años, ella lo encontró en la vida real. Y resulta que llegó demasiado tarde. Ella quería verlo, pero no lo logró. Eso hizo toda la historia muy agridulce. Así que Natalie se quedó sin saber qué decir y cómo decirlo. Aquí sería mejor ordenar sus propios pensamientos y sentimientos, como se suele decir, que escuchar a otra persona. Pero no quería mostrarse insensible, indiferente, sin sentimientos. «Chris se ha ido», dijo Margaret. «Se ha ido, hijo». Natalie suspiró. Le resultaba aún más difícil que fuera una mujer mayor la que hablara ante sus ojos. Después de todo, que Margaret llamara hijo a Chris era absurdo. Tenía una madre completamente distinta. Durante algún tiempo los dos adultos y los dos niños se quedaron en silencio junto a la cama, mirando el monumento. Algunos pájaros volaban aún a lo lejos, el sol brillaba con claridad. «¿Sois pobres?», preguntó la anciana y los miró atentamente. «No, estamos bien», respondió Natalie. De repente, la anciana le tendió el puño. «Lo siento». Natalie dio un paso atrás. «¿Qué haces?». «Cógelo mientras dure». La anciana fue rápida. Agarró la mano de Natalie y le puso algo en la palma. Sus dedos se apretaron en un manojo, y sin decir adiós, ella rebotó a un lado y casi corrió a través del cementerio. En algún lugar hacia la puerta. «Mamá, ¿qué quería?». Nick tiró de la falda de Natalie. «No lo sé», dijo confusa la viuda. Y entonces le desabrochó suavemente la mano, como si temiera que allí hubiera algo maligno. Sin embargo, en su mano yacía un colgante de plata con la forma de la constelación de la Osa Mayor. Las estrellas de fino encaje estaban unidas entre sí por finas cadenas, estaban tachonadas de piedras transparentes y gotas de sotana. Era una belleza lujosa y elegante a la vez.
Mamá, ¿qué es?, preguntó Matt. Una joya, respondió Nick. Mamá, ¿por qué te lo ha regalado la anciana? No lo sé, dijo Natalie, confusa. Volvieron a mirar a su alrededor. Pero la extraña Margaret no aparecía por ninguna parte. Vámonos, dijo. Miró con tristeza el monumento de la tumba de su marido, cogiendo a los niños de la mano, salieron del cementerio. Cuando la familia regresó a casa, les esperaban las tareas habituales. Cocinar la cena, y luego aún quedaba la colada por descargar. Y también había que ordenar las hojas de otoño que los chicos habían recogido en la plaza cercana a la casa, querían hacer un herbario. Y aunque Natalie no era para el herbario, ella estaba en una apatía polvorienta pesada durante los últimos días. Pero no podía negarse a sus hijos. Por la noche, cuando los chicos se habían acostado, Natalie se acordó de la anciana y del colgante. Tuvo la impresión de que la abuela tal vez no tuviera la cabeza bien puesta. ¿Por qué iba a regalarle algo así a la mujer de su antiguo alumno? Bueno, la mañana es más sabia, decidió Natalie y puso la cosa en el estante de la secretaria detrás de la maqueta de un velero y por fin se fue a la cama. Normalmente, Natalie dormía sin sueños. Es decir, en principio soñaba, pero eran pasajes caóticos y confusos que tenían algo que ver con la realidad. Por ejemplo, podía soñar que contaba el cambio en una tienda, porque le parecía que había contado mal sus compras. O podía tardar un tiempo interminable en subir las escaleras porque el ascensor se había estropeado y preguntarse dónde estaba su piso. Pero esa noche, Natalie soñó algo extraordinario. Estaba de pie en medio de un campo de nieve extrema. Miríadas de estrellas se esparcían por el cielo azul, las auroras boreales danzaban en destellos multicolores. Aunque Natalie estaba vestida con un vestido rosa de verano y descalza, no tenía frío. Se sentía tan bien, en su sueño le parecía que las auroras boreales cantaban, como si fueran el sonido de violines y flautas mágicos, cuya melodía penetraba en su corazón, cobijándola de todas las preocupaciones del mundo. En su sueño recordó lejanamente que en algún lugar, más allá del desierto nevado sin límites, aún tenía hijos, pero de pronto le resultó indiferente, que eran gatitos ciegos que podían crecer sin mamá y vivir solos, y que ella estaba bien aquí. Tan bien que probablemente se quedaría aquí para siempre. No lo hagas. Una voz suave y aterciopelada sonó detrás de ella. Natalie se dio la vuelta y se quedó boquiabierta. Delante de ella había un oso polar, enorme y peludo, con los ojos desorbitados. No lo hagas, repitió y se acercó. Tienes que estar viva y no puedes quedarte aquí. Algo se rompió en el corazón de Natalie y sintió un dolor ardiente en el alma, la amargura de perder a su marido, el miedo de no poder cuidar de sus hijos. Se sintió enferma y supo de quién era la culpa. De repente, empuñó un tridente como el que se utilizaba para representar a Poseidón, el dios de los mares. Natalie lo cogió con firmeza y apuntó al oso. Atrás, gritó. ¿Todo esto es culpa tuya? No, respondió el oso y se acercó sin miedo. Es el tiempo el que ha ido mal. Y te toca a ti decidir qué hacer a continuación. Natalie frunció el ceño. ¿De qué está hablando? Y entonces se dio cuenta. Efectivamente, el tiempo había empeorado. Ahora sentía frío y las auroras boreales habían desaparecido del cielo y las estrellas estaban apagadas, y a su alrededor la ventisca aullaba largamente y cada diminuta partícula de nieve dolía y cortaba como el cristal. Las lágrimas brotaron de los ojos de Natalie e inmediatamente empezaron a congelarse en forma de hielo en su cara. «Déjame en paz», gritó al oso y le lanzó el tridente. Él se adelantó, ella lo hirió, pero a él no pareció importarle. Tenía que volver, no puedes quedarte aquí, Natalie negó desesperadamente con la cabeza. No, no podía volver. Allí, las preocupaciones, las responsabilidades, los miedos, el dolor, la pérdida, el cansancio volverían a apoderarse de ella. Y aquí se tumbaría a dormir. Y dejaría que la tormenta de nieve cantara su canción de cuna para siempre. No, no me voy. El oso se acercó de nuevo. El tridente cayó de las manos de Natalie, y ella se debilitó y empezó a caer hacia atrás, pero no cayó. La recogieron unas patas enormes y suaves.
Un pelaje cálido y esponjoso la cubrió con una manta. Y entonces Natalie se despertó, se levantó de un salto, se sentó en la cama y volvió en sí. ¿Dónde está qué? Ah, está en casa. Es solo un sueño. Es solo un sueño, suspiró la mujer. Después del desayuno, en el que, por supuesto, los hijos volvieron a quejarse de que la tortilla era insípida y de que las gachas tenían mantequilla. Natalie los llevó a la guardería. Allí tuvieron la oportunidad de intercambiar algunas palabras con otras madres e incluso con un padre. Básicamente, todas las personas que trajeron a los niños aquí. Y aunque solo era noviembre, ya estaban hablando de las vacaciones de Año Nuevo. Al salir de la guardería, Natalie se sintió triste. Tenía que prepararse para ir al colegio. Comprar material de papelería. Y regalos para las fiestas. Y todo iba a costar mucho dinero. Y probablemente la escuela empezaría a hacer colectas para las vacaciones y excursiones de los profesores. Natalie ya estaba pensando con claridad en cómo la tratarían a ella y a sus pequeños. Teniendo en cuenta que probablemente serían los más pobres de la clase, quizá de todo el colegio. Y, por supuesto, no había nada que pensar en contratar a sus hijos un tutor para ayudarles a prepararse para el primer curso. Nada. Natalie intentó animarse. Solíamos ir a la escuela por el bosque en esquís y con lobos. Un solo maestro para todo el pueblo. Y nada, crecían personas educadas. Lo siguiente en el programa del día eran 2 entrevistas. En la primera, Natalie apenas expresó que era madre soltera. Inmediatamente le dijeron que estaba descartada. Pero si lo puse en mi CV, dijo indignada. ¿Por qué me hace perder el tiempo? Por lo demás, parecía que todo iba bien. Y Natalie incluso se permitió una pequeña esperanza. Cayó en una prueba tonta sobre signos del zodiaco, tazas de té y lápices. Caminando afuera, casi llora. ¿Por qué una persona no puede simplemente conseguir un trabajo normalmente? Después de todo, es ordenada, no es conflictiva, no tiene malos hábitos e incluso sabe francés. ¿Realmente, qué le importa eso a una dependienta? Aún así, era muy frustrante. El ambiente estaba por debajo del nivel de la fosa de las Marianas y ni siquiera el sol estaba contento. Natalie caminó despacio por la calle. ¿Qué cocinar para cenar? Chuletas, aún quedaba carne picada en el congelador. Lo principal es añadir más pan y todavía puede desplazarse verduras. Al parecer, solo en secreto puede hacer que sus hijos coman brócoli, judías, coliflor y todas las demás verduras saludables. Caminando por la calle, Natalie pasó por delante de una joyería. Había un par de dependientas en el porche de la boutique, y Natalie oyó un fragmento de su conversación. Por supuesto, tiene sus opiniones progresistas, pero este nuevo formato de entrevista parecía ridículo. Dijo una de ellas, no me digas, dijo otro. Me han dicho que ni siquiera tengo que intentarlo. Porque, ya ves, no es suficiente fu. Qué palabras más estúpidas. En fin, que va a estar buscando dependienta mucho tiempo. Sí, el primero se rió. Pues que busque enseguida a la abuelita de algún profesor. Natalie aminoró un poco la marcha. La joyería necesita una dependienta. Sin embargo, era una tonta. Había oído lo que decían. Por lo visto, el dueño de esta joyería se toma muy en serio la elección de sus candidatas. Y ciertamente no quiere una madre soltera. Así que deja de hacer el tonto y vete. Hay otro lugar para tratar de entrar, los kioscos junto a la carretera. Ahí es donde necesitaban un vendedor. Es verdad, ya les han dicho que el horario es variable y que puede haber turnos de noche. Natalie cruzaba la carretera mientras pensaba en ello. Y aunque normalmente era una peatona muy atenta, ahora no se había dado cuenta de que se había saltado el semáforo en rojo. Mujer, ¿a dónde vas?, la llamó tardíamente una de las personas que estaban cerca del semáforo. Se oyó un estridente chirrido de frenos. Todo se decidió en cuestión de instantes y centímetros.
El capó de un deportivo rojo se clavó literalmente en las piernas de Natalie, haciéndola tambalearse y agitar ridículamente los brazos. Luego se apoyó en él, respirando agitadamente, para mantener el equilibrio. La puerta del conductor se cerró de golpe. ¿Estás loca?, le espetó un joven rubio vestido con un oscuro traje de negocios. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Natalie, a la que le costaba pensar con claridad, respondió distraída. Lo siento. Susurró, se balanceó y se apartó. Le zumbaba la cabeza. Oscuras moscas pasaron ante sus ojos. Un coche atropellado, su marido atropellado. Todo había sido más o menos lo mismo. Y ahora ella era casi una víctima. Sí, de repente Natalie empezó a darse cuenta de que si no hubiera sido un accidente, sus hijos podrían ser huérfanos ahora mismo. Chris había muerto porque otro hombre había roto las reglas de la carretera. Y ahora ella misma estaba en la calzada. Las situaciones son similares, y sin embargo, opuestas. En ese momento, Natalie pierde los nervios y rompe a llorar a lágrima viva. Apenas era consciente de lo que ocurría a su alrededor. Llega a la acera y se apoya en un poste. Casi se colgó de él, rodeándolo con los brazos. El conductor del coche rojo se puso tranquilamente al volante y condujo suavemente hasta el bordillo, redujo la velocidad y volvió a bajarse. Se acercó a Natalie. ¿Se encuentra mal, mujer? Claro que está enferma, le contestó una señora con boina. Usted la golpeó. ¿Por qué mientes? Un hombre con una maleta facturada con ruedas se interpuso. No, no la atropellé. Ella misma se saltó el semáforo en rojo y no resultó herida en absoluto. Solo estaba asustada. Natalie, mientras tanto, seguía flotando en su histeria y no podía parar. Oía al desconocido preguntarle qué le pasaba a través de una capa de algodón, oía cómo le decía que se sentara, y luego se fue con él como una muñeca de cuerda cuando le pasó el brazo por los hombros y la llevó a un lugar donde realmente podía sentarse. Había una cafetería a tiro de piedra. Un autobús se detuvo, con gente esperando en la parada. Una mujer con boina, un hombre con un bolso y otros testigos del incidente empezaron a subir a él, una mujer de mediana edad con un abrigo verde, como en la serie de televisión que conocieron por casualidad, y un millonario en un coche rojo. Entonces el autobús se puso en marcha. Y todo el mundo que fue testigo de esta escena, muy rápidamente y lo olvidó, porque, de hecho, nada trágico sucedió. Y todo el mundo tenía sus propias vidas y preocupaciones. Lo siento, murmuró Natalie. Estaba sentada a la mesa del café, ya se había bebido un vaso de agua que le había traído la rápida camarera y ahora se calentaba las manos frías en la taza que le había dado Lats. No sé qué me ha pasado. Deja de disculparte, dijo el rubio sentado enfrente. No es culpa tuya, ¿verdad? Cada persona reacciona de forma diferente al estrés. Mi marido murió de la misma manera, dijo Natalie y se mordió el labio. No estaba acostumbrada a quejarse a desconocidos si no le gustaba. Pero las palabras parecían salirle de la boca. Dijo unas palabras más, volvió a disculparse, apartó la mirada de todos y tomó un sorbo de café, y solo esos instantes bastaron para que el rostro del hombre cambiara. Una sombra se reflejó en él, pero enseguida se recompuso y pareció tranquilo, sereno, y en general, no afectado por su reacción a las palabras de ella. Natalie le aseguró que no necesitaba ir al hospital, porque solo tendría un moratón en la rodilla. «Oh, llego tarde», exclamó y se puso nerviosa. «Tengo una entrevista de trabajo». «¿Puedo decepcionarte?», preguntó. «No, no se preocupe». Natalie le hizo un gesto con la mano para que se fuera y rebuscó en su bolso avergonzada. Aún tenía que pagar su taza de café. «Pagaré con decisión», dijo. Y antes de que ella recogiera los billetes y el cambio, él aplicó su tarjeta de crédito al terminal que había traído la camarera. ¿Así puedo defraudarte? Al menos compensarte. Después de todo, debería haber tenido más cuidado en la carretera. Natalie dudó. ¿Debía aceptar el trabajo o no? Realmente quería el trabajo. El dinero era casi cero.
Así que asintió. No estaba lejos, a unos 5 minutos, así que tenía tiempo. El desconocido se presentó como Alex. Ella dijo su nombre. Unas pocas frases fáciles. Natalie dijo que ahora buscaba un trabajo de ventas y que era licenciada en economía. ¿Por qué no en la oficina entonces o como gerente de una tienda?, preguntó Alex. Sí, por casualidad, se encogió de hombros. Ya estaba embarazada en el último año de carrera y decidí que cuando saliera de la baja por maternidad buscaría un buen sitio. Y entonces Natalie me contó lo que había pasado. En la tienda cercana a casa a trabajar le venía mejor el horario y la fidelidad a las ausencias urgentes repentinas, que en la empresa, a la que tenía que conducir otras 5 paradas. Y entonces ocurrió el segundo embarazo. Y cuando nació el pequeño, ella y su marido decidieron que con el buen sueldo de él sería suficiente para la familia, y ella podría seguir trabajando de dependienta. Sería cómodo. El horario de 2 en 2 y todo lo demás. Era muy satisfactorio. Y ahora resulta que otra vez el vendedor es la mejor opción, porque, bueno, ¿qué carrera de oficina es ella ahora? Y me parece que usted con su experiencia y erudición podría encontrar un trabajo y a distancia. Natalie puso los ojos en blanco, no lo hagas. No tienes ni idea, pero incluso aquí, si te contratan, será un milagro. ¿Sabes?, dijo pensativo. Me gustaría hacerte una sugerencia. ¿Qué? Natalie rebuscó en su bolso, mientras sonaba su tono de llamada. Es que ahora mismo tengo un puesto de ventas vacante, dijo Alex. La joyería Keynes Diamond. Había oído hablar de ella. Era un lugar muy caro y de alta gama. Exactamente el mismo por el que había pasado el otro día. ¿Me tomas el pelo? Natalie desvió el desafío. Era Tom, y sin duda podía esperar. Y de todos modos, Natalie no estaba segura de estar preparada para hablar con él ahora mismo. El hombre había ido a visitarla ayer, como de costumbre, pero estaba borracho. Había hecho algunas afirmaciones tontas. Y llegó un momento en que ella le empujó al patio, temerosa de su ira. Y aunque se le había pasado la borrachera, Natalie no quería hablar con él. ¿Por qué no? Era broma. Alex la miró con atención. ¿Dónde estoy y dónde está la boutique de joyas? Natalie hizo un gesto con las manos. No tengo experiencia con joyas ni con sus clientes, ¿y ellos? ¿Los clientes?, preguntó Alex con una sonrisa. Ya sabes, se encogió de hombros Natalie. Ahí, tal vez, necesites un enfoque especial, conocer algo de etiqueta y todo eso. Eres encantadora, se rió Alex. Y Natalie se mordió el labio nerviosamente. Su risa la afectó extrañamente y se le puso la piel de gallina. En realidad, nuestros clientes son la gente más corriente. Solo tienen dinero, y están acostumbrados a obtener lo mejor, desde el producto hasta el servicio en sí. Y sí, puedo decirte exactamente por qué te ofrezco esto. Tú, Natalie, no solo tienes la educación y la experiencia adecuadas, aunque sea en el mercado y en lugares sencillos, sino que tienes algo igualmente valioso. Se quedó un rato en silencio, obviamente pensando en algo, y luego continuó. Tienes un habla culta y agradable. Das la impresión de ser un hombre inteligente. Y, lo siento, desde luego no eres una de esas mujeres que ven un papá en potencia en cada cliente, no importa si es soltero o lleva anillo de casado. Y, perdona que sea brusco, no deshonras mi establecimiento con tus patéticos intentos de ligar. Natalie se quedó un poco sorprendida por lo inesperado. Había conocido a la dueña de un salón de joyería de alta gama. Y después de que ella misma, de hecho, chocara contra su coche, él no la regañó y se marchó, sino que además le dio un café, escuchó sus lloriqueos y luego le ofreció llevarla y ahora se ofrece a ir a trabajar para él. Al final me lo pensaré, dijo Natalie. Pero quiero decir esto de entrada, ¿quieres advertirme de que se puede esperar cualquier cosa de una madre soltera con 2 hijos? Sonrió. Créeme, sé lo duro que es. Quiero decir, mi hermana se divorció hace poco y tiene 2 hijas gemelas en la guardería, y no puede seguir el ritmo de nada. Natalie no hizo ningún comentario. Un comentario apropiado, pero no educado,
sobre la comparación de los problemas y oportunidades, de dos mujeres diferentes por estatus social. Ella solo asintió y dijo que en ese caso podría enviarle un CV. Alex dijo que, de hecho, la entrevista ya estaba en marcha. Y añadió que, si quería, podía ir a trabajar mañana. Gracias, dijo Natalie. Alto ahí, por favor. ¿Hay un sitio más al que tengo que ir, un puesto del mercado? Alex enarcó las cejas. Sí, tengo una entrevista de trabajo en el puesto. Con dignidad, dijo Natalie. En primer lugar, conseguí trabajo aquí antes que contigo. Y en segundo lugar, está bien poder elegir, ¿sabes? La tengo. Y me parece digno de respeto, respondió Alex con seriedad. Espera, la llamó cuando salió del coche. No hemos intercambiado los números de teléfono. Puedo esperarte y llevarte a casa. No, gracias. Ya has hecho mucho. La mujer sonrió. Tengo que ir a la tienda y recoger a mis hijos del preescolar. Adiós, Alex. Ella lo despidió con la mano. Hasta luego, dijo. Y le dirigió una mirada pensativa. Qué extraños giros da a veces el destino. Pensó Alex. ¿Cómo había conocido a aquella mujer? Y en estas circunstancias tan particulares era tan extraño. Pero ella le parecía única, extraordinaria. En cuanto la vio asustada, confundida cerca de su coche. Y entonces, ¿por qué ella? ¿Por qué su historia? Lúgubre, amarga, cruel y pesadillescamente entrelazada con la historia de su familia. ¿Qué se supone que debe hacer con todo esto? Y la gran pregunta es, ¿cómo decirle la verdad o no? Pero entonces, ¿qué pasaría cuando ella se enterara? Tras bajarse tranquilamente, Alex giró el volante y exprimiendo al máximo la velocidad permitida del coche, atravesó a toda prisa la ciudad. Tenía muchas cosas que hacer hoy. El resto del día, grato y reconfortante, le fue de perlas. El día de Natalie transcurrió sin sobresaltos ni sorpresas varias. Incluso había tenido la suerte de comprar pescado con descuento. Así que cenó pescado frito, no chuletas. Ella misma llamó a Tom y le dijo que probablemente deberían tomarse un descanso el uno del otro. Él empezó a lloriquear que no bebería más, que todo había sido un accidente. Natalie suspiró y le perdonó. Llevó la noticia de la guardería con sus hijos de que habría una matiné el día de la madre y todos los niños prepararían regalos para sus madres. Las maestras decidieron que lo mejor serían las manualidades de papel, flores o algo hecho de plastilina. También podían hacer dibujos. Natalie tomó nota en su cuaderno, donde anotaba todo sobre el presupuesto familiar, para comprar papel de colores o pinturas de acuarela. Ambos serían caros. Y ya era tarde cuando se acordó de la joya que le había pasado a aquella extraña anciana, Margaret. Natalie volvió a darle vueltas entre las manos. Era preciosa. Y tal vez, si no era bisutería, era cara. Ella decidió. No, debía devolvérsela, ¿y cómo lo haría? Primero marcó el número de su suegra, no voy a pedir dinero. Se apresuró a anunciar sus intenciones a Natalie, para que no la echaran del teléfono. Cuando le preguntó si sabía algo de uno de los profesores de su hijo, la suegra dio una respuesta previsible, no, ¿por qué iba a querer saberlo? Pero entonces suspiró y dijo que se acordaba de una tal Margaret. Espere, dijo la suegra, dejando el teléfono colgado, se fue a un lado. Durante media hora Natalie escuchó el murmullo. Entonces la suegra dijo que, al parecer, Chris escribía a veces cartas a esa tal Margaret. Encontró su dirección en el viejo cuaderno de su hijo y se la dictó. Gracias, dijo Natalie. Ella no llamaba, no se ponía en contacto con su suegra. Pero sucedió que tras la muerte de su marido, sus suegros se llevaron casi todas sus cosas, sus juguetes, los diarios de sus hijos. Y a Natalie no le importó. Eran sus padres. Después de leer la dirección, Natalie pensó que Margaret no vivía muy lejos, así que podría ir a verla mañana. Por supuesto, sería mejor llamar primero. Pero un teléfono era definitivamente imposible de conseguir. A la mañana siguiente,
Natalie encontró un mensaje de Alex en su smartphone. Recibido, sonriendo, contestó. No. Así puedo enviar mi currículum. Un minuto después, él respondió, y he aceptado. ¿Cuándo debo esperar? Mañana, si es posible. ¿A qué hora debo ir?, preguntó Natalie. Y él le contestó que a las 9 estaría en el salón, y la pondría al corriente personalmente de todos los detalles del trabajo. Discutirían los detalles y firmarían los papeles. En la dirección correcta, a donde Natalie iba inmediatamente después de llevar a los niños a la guardería, había un típico edificio de 9 plantas. En el patio de enfrente había álamos que, a juzgar por el grosor del tronco, tenían al menos 50 años. Bajo las ventanas de las plantas bajas había parterres cubiertos de follaje. Todo el cuadro sugería a Natasha que el lugar era increíblemente hermoso tanto en invierno como en verano. Y en el banco de la entrada, donde, según el cartel, se encontraba el piso adecuado, estaban sentadas las omnipresentes abuelas. Natalie decidió dirigirse a ellas. Perdone, ¿puede decirme si Margaret vive aquí? Margaret, qué interesante. Una de las ancianas la miró. Lleva aquí 100 años. ¿Es usted del servicio?, preguntó otra abuelita, y antes de que Natalie pudiera contestar, le estrechó las manos. Ya era hora, o torturarán a la pobre mujer. ¿Torturar a quién?, preguntó Natalie. A su nuera. Una tercera anciana se unió a la conversación. Su hijo adoptivo se les escapó, quiero decir que va a trabajar por turnos, gana dinero y se lo bebe todo allí, así que no vuelve a casa. Y no se preocupa por su madre. En su vida hubo un matrimonio tardío y fracasado, en el que ella misma fue mujer enferma e incapaz de dar a luz. Adoptó a un niño de un orfanato. Su marido apoyó la idea al principio, pero luego cambió de opinión y huyó. Así que Margaret crió sola a su hijo. Luego el hijo se casó, y las relaciones familiares se torcieron por completo. La nuera no ponía nada de suegra y en general arrastraba su presencia. La situación, por cierto, se agravó por el hecho de que Margaret empezó a tener problemas mentales. No estaba loca. Pero a veces salía a pasear por la ciudad y se perdía. A veces se ponía a buscar a vecinos y transeúntes para hablarles del pasado lejano, para derramar su alma sobre los problemas de su juventud. En definitiva, no era fácil. ¿A qué se dedica?, le preguntaron finalmente a Natalie. Mi marido fue una vez alumno de Margaret. Ella decidió responder con la mayor sinceridad posible, pero sin detalles. Ella y yo nos conocimos por casualidad en el cementerio, junto a su tumba. Entonces decidí visitarla un día. Eran buenas amigas, creo. Después de graduarse en el instituto. Finalmente, Natalie entró por la puerta, tomó el ascensor hasta la 5ª planta y pulsó el botón del timbre con inquietud. Si todo lo que le habían contado sobre Elizabeth, la cuñada de Margaret, era cierto, aquel encuentro prometía ser cualquier cosa menos agradable. ¿Qué desea? Una mujer vestida con una bata de color abrió la puerta. Hola, disculpe, por favor. Natalie tomó más aire. Eso era un problema, por cierto. Elizabeth apestaba a cebolla y a lo que no parecía pescado fresco. Natalie intentó deletrear de forma superficial que necesitaba ver a Margaret porque era la profesora de su difunto marido. La encontró en el cementerio, ¿y qué?, la interrumpió Elizabeth. ¿Qué es lo que quiere? ¿Puedo hablar con ella? Natalie le dedicó una sonrisa amistosa. Es privado. Elizabeth la fulminó con la mirada. ¿No querrás que la vieja te ceda el piso o le vendas unas pastillas milagrosas? ¿De qué estás hablando? Natalie estaba indignada. Está bien, pasa. Con un gesto de la mano, Elizabeth se hizo a un lado. El piso no olía mejor que el rellano. Incluso el aire parecía húmedo. El cuarto de baño apestaba a ropa torturada y poco fresca. Natalie se alegró de no haber desayunado. Solo una taza de cacao. Está mal de la cabeza, dijo Elizabeth con enfado. Siempre huyendo de casa. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Perseguirla por toda la ciudad?
Ya es hora de meterla en un orfanato, y yo no necesito a esa vieja, no es nada para mí. Natalie no dijo que Elizabeth tenía la obligación moral de tratar a su suegra con respeto, aunque solo fuera porque vivía en su propiedad. Las abuelas de la entrada iluminaron a Natalie. Y sobre Elizabeth, había venido del campo a la ciudad y básicamente no tenía nada. Hasta que se casó con el hijo de Margaret, e incluso ahora no trabajaba. Vivía de lo que su marido le trasladaba desde el norte, de lo que él no tenía tiempo de beber. Ella ruge. Se pasa la noche en vela. Elizabeth se quejó. Es una vieja histérica que sembró su propia basura y ahora berrea. ¿Qué basura? No lo sé. Elizabeth me pinchó. Yo no entro en su habitación y ella es una pocilga. Se está preocupando por sus cosas. Cree que quiero robarlas y venderlas. Ja. Si tuviera algo que vender, empezaría a correr por el piso como una loca y a quejarse de que he tirado algo. Lo tira todo, no se acuerda, estúpida, así puedo hablar con Margaret. Volvió a decir Natalie con insistencia. Intuyendo que Elizabeth podría quejarse durante mucho tiempo. Pasa. Quizá así se calme y deje de lloriquear. Elizabeth hizo un gesto con la mano, señalando la puerta, y entró en el cuarto de baño. Un sonido de chapoteo provenía de allí, algo se estaba lavando a mano. Natalie suspiró y llamó a la puerta. Margaret, llamó. Disculpe, ¿puedo? No hubo respuesta. Esperó un momento y abrió la puerta. Esperaba ver algo aún peor de lo que ya había visto en aquel piso, que hacía tiempo que necesitaba una reforma. Pero, para su sorpresa, la pequeña habitación estaba relativamente limpia e incluso respiraba mejor. Había los habituales muebles vacíos y viejos, colchas de blonda, una televisión de modelo hinchado y prehistórico. Sobre otra blonda había una radio en el alféizar de la ventana, unas cuantas macetas con flores. En las paredes, evocadoras de aquella época, había carteles sobre la profesión docente. Y también había libros, ya que aquí abundaban. Margaret se sentó en la cama pulcramente hecha y no prestó atención inmediatamente a la invitada. Sobre el regazo de la anciana había un álbum de fotos abierto. Buenas tardes, dijo Natalie con cautela, y se quedó quieta. ¿Le importa si entro? Es que, verá, usted se marchó del cementerio tan bruscamente, y pensé que era necesario. Natalie se esforzó por encontrar las palabras adecuadas, y en general, se sintió tonta. ¿Y eres tú? La anciana finalmente dirigió su atención hacia ella. Pasa si estás aquí. ¿Le apetece un té? No, gracias, respondió Natalie. Se dio cuenta tarde de que había venido con las manos vacías, no había traído ni pasteles ni dulces. La idea de beber de los platos de la cocina, que claramente no era de Margaret sino de Elizabeth, le provocaba náuseas. En definitiva, no había tiempo para el té. En los términos más delicados, Natalie intentó explicar a Margaret que estaba muy agradecida por el gesto, pero que desgraciadamente no entendía por qué se lo habían dado. Y, en segundo lugar, que no podía aceptar sin más semejante regalo. Toma esto, por favor, es tuyo, dijo tendiéndole las joyas en la palma de la mano. La anciana la miró como si hubiera visto una araña. Ahora es tuyo. Respondió ella. Solo misteriosa y dándose la vuelta, volvió a concentrarse en mirar la fotografía del álbum. Durante unos minutos la habitación permaneció en silencio. Perturbada solo por alguna canción retro que salía de la radio, cantando las delicias de la conquista de la taiga, por los jóvenes. Natalie se planteó si dejar las joyas en la cómoda. Pero pensó que sería feo e insultante. ¿Eres tú?, preguntó, señalando con la cabeza una de las fotos. En ella aparecía una mujer joven con el pelo grueso y oscuro recogido en un moño. Aparecía en el parque con un ramo de gladiolos en las manos, mirando a la cámara y sonriendo con picardía. Margaret asintió con la cabeza. Lo que podía interpretarse como una respuesta afirmativa. Y de repente Natalie también habló. Al escuchar su relato esbelto y tranquilo, no me atreví a interrumpirla. Después de todo, este acontecimiento pasado de la vida de una profesora corriente, creyente en el amor, la bondad y la felicidad, se alzaba colorido ante sus ojos.
Y fue impactante en cuanto al contenido, que se reveló en su totalidad al final de la historia. Margaret llegó a la ciudad desde un gran pueblo. Pensaba hacerse maestra y volver allí para enseñar a los niños de las familias que conocía. Pero el resultado fue bastante previsible. La ciudad le dio vueltas a la cabeza de la joven, y cuando empezaron a decirle, profesores con tanto talento, nosotros también los necesitamos. Decidió quedarse. Y la carrera pedagógica no se fue, sino que simplemente voló cuesta arriba, como suele decirse. Y todo fue bien. Años más tarde, Margaret se convirtió en una profesora respetada. Se la consideraba un ejemplo para muchos profesores jóvenes. Y de repente, de la nada, el amor llegó a la vida de Margaret. Es decir, ella creía que era amor, pero para él no era más que un entretenimiento, un sabroso capricho en un viaje de negocios. Y entonces él huyó y la dejó con el corazón roto, porque Margaret estaba embarazada. ¿Y qué golpe fue ese para ella? No iba a tener hijos, no había pensado en ello en absoluto. Y tenía más de 30 años. ¡Qué embarazo tan repentino! Algunas de las pocas personas que conocían su secreto le aconsejaron que interrumpiera el embarazo. Pero también había quien decía que era una gran ofensa contra su propia alma. Y además podría tener malas consecuencias para la salud. Pero Margarita tampoco podía ser madre soltera. Porque entonces su reputación como maestra quedaría arruinada, y decidió irse de vacaciones, aparentemente por motivos familiares, durante unos meses a una ciudad vecina, y allí dio a luz a un niño y lo abandonó. Ese niño, del que Margaret se desentendió, aún no tenía un año. ¿Cómo conoció al hombre con el que decidió volver a intentar formar una familia? Pero antes de que resultara que él no estaba preparado, Margaret se enteró de su terrible diagnóstico para una mujer, es la infertilidad, y consideró esta enfermedad como un castigo por haber renunciado a su primogénito. Pero la vida, como suele decirse, continuaba, y había que hacer algo al respecto. Fue entonces cuando decidió adoptar. Y entonces el resto de la historia de Margaret ya era conocida por Natalie, lo comprendo. Se le escaparon las palabras de la boca. Natalie probó la situación en sí misma por un momento y se horrorizó. No, ella no podía hacer eso. Pero Margaret era otra persona. ¿Cómo podía juzgarla? Supongo que no es asunto suyo. Natalie estaba a punto de decir que simpatizaba de nuevo. Y luego devolverle las joyas. Pero Margaret habló de nuevo. Solo que no podía amarlo como no podía amar a los míos. Lo alimentaba, lo vestía y lo vestía. Nunca le puse una mano encima en mi vida. Pero no hubo calidez y compenetración entre madre e hijo. Porque miré a mi Jack y me di cuenta de que estaba creciendo, y había otra persona creciendo en alguna parte, la que me era querida. Así que empecé a buscarle. Nadie quería decirme dónde estaba, a nadie le importaba cómo me dolía mi corazón maternal. Pero seguí buscándolo y, al cabo de 10 años, supe toda la verdad. Mi hijo fue adoptado por gente de la misma ciudad donde yo vivía. A partir de ahí, sí, lo encontré. Margaret hizo una breve pausa. Le costaba tragar saliva y tosió. Natalie le tendió un vaso de agua, un vaso y una jarra estaban cerca, sobre la mesilla de noche. Era evidente que la conversación estaba cansando a la anciana. Pero Natalie no la interrumpió. Se dio cuenta casi instintivamente de que Margaret era muy importante y necesitaba hablar de todo y desahogar, como se suele decir, su alma. Cosa que, al parecer, no había podido hacer durante bastante tiempo. Solo yo me di cuenta de que no podía arruinarle la vida. No podía decirle, soy tu verdadera mamá. Pero supongo que el destino se apiadó un poco de mí, porque ese chico. Margaret miró a Natasha con mucha atención. Vino a mi colegio a estudiar, así que pude verle crecer. Pude conocerlo, observarlo casi todos los días. Fue así durante mucho tiempo. Y entonces no pude soportarlo y fui a ver a sus padres. Me di cuenta de que tenía que hablar con ellos. Quería que me entendieran y tal vez me permitieran visitarlos de vez en cuando, ver a mi hijo más a menudo. Pero se negaron.
Estaban enfadados conmigo. Me da miedo recordarlo. Margaret tomó una copa y le dijeron que no volviera a acercarse a él. Que me transferirían a otra escuela. Y pensaron que debían darme más dinero. Pero entonces no tenían mucho dinero en efectivo. Señaló las joyas con la cabeza. Todavía en la mano de Natalie, me dieron esto. Dijeron que era de plata y diamantes. Que era antiguo y valía mucho dinero. ¿Qué me importa el dinero? He perdido a mi hijo. Margaret hablaba ahora muy bajo, casi en un susurro. Me di cuenta de que ya era hora de dejar de verle, que solo me hacía daño en el alma. Así fue como me retiré. Y luego, cuando creció, ¿pensaste alguna vez en reunirte con él y explicárselo todo?, preguntó Natalie. No, sacudió la cabeza Margaret. ¿Cómo sería? Piensa en ello. Toda su vida pensó que era su propio hijo, no uno adoptado. Me escribió cartas después del incidente del campamento de verano, deseándome felices fiestas. Me bastaba con leer cartas suyas un par de veces al año o hablar con él por teléfono, después del incidente del campamento. Natalie hizo su pregunta cabizbaja. Hasta ahora se había tomado la historia de Margaret con un poco de distanciamiento. Pero ahora sus últimas palabras le venían como anillo al dedo. Y lo que Natalie sabía de este profesor de su marido. No, exhaló. No puede ser Chris, y es él. Margaret suspiró. Chris, mi querido, murió y yo ni siquiera estaba allí. Estaba allí para despedirlo. Debo de haber sido una mala madre. Natalie se levantó de un salto y se paseó por la habitación. No tenía sentido. Era posible que su Chris hubiera pasado toda su vida ignorando sus orígenes y, sin embargo, mantuviera un contacto regular, aunque formal, con su madre biológica. ¿Era posible que sus suegros e incluso ella a su mujer no le hubieran revelado ese secreto sobre sus orígenes? ¿Y ahora qué? Resultó que esta anciana es, de hecho, su propia suegra. Y también es la propia abuela de Matt y Nick. Estás confundida, repitió Natalie. Y llévatelo. Añadió, tendiéndole las joyas. No necesito esto, y lo siento, pero te equivocas. No puede ser. ¿Por qué no?, preguntó Margaret. Y esa simple pregunta dejó helada a Natasha. ¿Por qué? Es que el hecho de que un niño fuera dado en adopción y adoptado y luego nadie le dijera la verdad es una historia tan increíble. No, no lo es. Hay más en la vida que eso. Y Natalie lo sabía, y eso la hacía sentirse aún más confusa. ¿Qué iba a hacer ella con toda esa información? La cogí, dijo Margaret, señalando con el dedo los brillantes colgantes, para que creyeran que no le diría nada, o probablemente romperían y se trasladarían a otra ciudad, y cumplí mi palabra. Y por mucho que me costó, no lo vendí porque ahora no lo necesito. Pero Chris se ha ido. Mi pequeño se ha ido. Y tú eres su esposa y mi nuera, así que acéptalo. Eres pobre, lo sé. Véndelo y podrás criar a tus hijos, mis nietos. Y si no me crees, añadió Margaret sombríamente, pregúntale a tu suegra. A la madre adoptiva de Chris, enséñale esto y a ver qué te dice. Disculpe, dijo Natalie. Tengo que irme, ya pensaré en todo. Salió caminando o más bien saltando de la habitación de la anciana y luego del piso. Cuando dejó la entrada, no reaccionó de ninguna manera a la pregunta sobre cómo había ido la visita de Margaret. La pregunta la había hecho una de las abuelas del banco. No, Natalie necesitaba alejarse lo más posible de aquel lugar. Y punto. Sí. El día no fue exactamente como ella había planeado. Precisamente porque estaba inmersa en sus propios pensamientos y preocupaciones. No se dio cuenta de que sus hijos se miraban desconcertados y se daban codazos. Y cuando sus madres se daban la vuelta, cuchicheaban. No, a Natalie no le importaba nada de eso. Se limitaba a hacer la comida y luego la cena. Hoy, por cierto, sacó a Nick y Matt de la guardería mucho antes, porque uno de los niños de su grupo tenía la gripe.
En relación con eso no tuvieron que asistir al jardín de infancia durante toda una semana debido a la cuarentena. Y en esta ocasión, por cierto, Natalie incluso sintió cierto alivio. Al fin y al cabo, ahora no tenían que hacer manualidades para las matinés. Les habían asignado hacer un ramo de tulipanes de papel. Sin embargo, quedarse en casa también planteaba algunos problemas. Después de todo, justo mañana Natalie tenía que ir a trabajar. Y los chicos, por supuesto, no podían quedarse solos. Pero rápidamente se encontró una solución. Mai, una vecina, aceptó cuidar de los niños unas horas al día y llevarlos a su casa. Mai también era madre, pero su hijo no iba a la guardería. La salud de Archie era buena, pero era un niño malhumorado, inquieto y travieso. Pero se llevaba muy bien con Nick y Matt, por cierto. E incluso, como Mai se sorprendió de admitir más de una vez, en su compañía Archie se comportaba mucho más educado y positivo en todos los sentidos. Entrando en la boutique de joyas Keens Diamond, Natalie estaba un poco asustada, le parecía que ahora le dirían desde la puerta que todo había sido un ridículo error, y que en su lugar ya habían cogido a otra aspirante 100 veces más adecuada. Pero, ¿cuán equivocada estaba? Alex la recibió en la puerta y le enseñó la tienda. Resultó que sabía mucho de joyas. Estuvo repasando los nombres de las piedras, hablando de las colecciones de las principales casas de joyería. Natalie, por cierto, miró un par de etiquetas de precios y se quedó pasmada. Por supuesto, entendía que la gente rica comprara esas cosas, pero dar tanto dinero por unos pendientes con un par de piedras que bastarían para comprar 2 pisos grandes en el centro de la ciudad. Natalie no podía imaginarse cuánto había que ganar para permitirse esas cosas y cómo se podía gastar el dinero así, cuando parecía que había tantas otras cosas importantes en el mundo en las que se podía emplear, por ejemplo, para ayudar a los huérfanos. Alex la introdujo suave pero resueltamente en las particularidades de la tienda, le enseñó las trastiendas, presumió del lujoso sistema de seguridad con ayuda de tecnologías digitales, por último, le presentó a una morena regordeta de pelo rizado y expresión severa. Te presento a Viola, nuestra, por así decirlo, jefa permanente y directora de esta rama de la cadena de joyerías. Natalie saludó y se sobresaltó. Seguramente esta tía estricta de unos 50 años iba a desprestigiarla. Pero volvió a equivocarse. Viola resultó ser una persona amable y paciente. Dijo que durante las 2 primeras semanas Natalie estaría emparejada con ella. Se trata de una práctica habitual en su tienda, una especie de tutoría, tras la cual Natalie se convertiría en una vendedora independiente, una asesora. Y entonces Natalie golpeó con el dedo una pila de libros. Materiales para la autoeducación, por así decirlo, no es necesario aprenderlos de memoria, pero es muy conveniente familiarizarse con ellos. ¿Me entiende? Nuestros clientes quieren que el vendedor no solo puede tirar de la mercancía desde el escaparate, pero también es capaz de presentarlo muy bien. Esto significa que es importante ser capaz de decir sobre el origen de las piedras peculiaridades, por ejemplo, tipos de cierres en el collar. En fin, ya le cogerás el truco. Haré lo que pueda, tragó nerviosamente Natalie. Sí, pensó, soy una tonta. Se reía de sus hijos cuando decían que les daba miedo ir a primero, porque allí habría mucha ciencia. Bueno, tal vez ahora tenga miedo de lo mismo. El primer día de trabajo fue bien. Natalie se paró frente a Viola y la observó interactuar con los clientes. Entró un hombre calvo con traje blanco y eligió unos gemelos de rubí. Llegó una señora con un perrito diminuto, que estaba sentado en su bolso, mirando fuera de él con cara divertida. La señora estuvo mirando las pulseras durante un buen rato, quejándose de que necesitaba turquesas estrictamente de Afganistán, porque allí eran mejores. Y finalmente, cuando Viola le enseñó lo que quería, lo compró todo y se marchó. Había más gente. Natalie sabía que no era bueno contar el dinero de los demás. Pero estaba asombrada. Qué fácil era para la gente hacer compras tan grandes. Y entonces 2 personas entraron en la tienda. Una pareja joven. Allá vamos. El gato se estiró.
Otra vendedora que había estado mirando a Natalie con una sonrisa desdeñosa y envidiosa desde el principio. Es la tercera vez que entran los mendigos. Lo único que hacen es mirar y no compran nada. Natalie observó detenidamente a la pareja. La chica estaba en avanzado estado de gestación y vestía como su acompañante. Muy sencilla y barata, pero limpia y ordenada. Ahí tienes tu prueba. Viola sonrió de repente a su alumna y le dio un suave codazo en su dirección. Adelante. Buenas tardes, ¿puedo preguntarle si puedo serle de alguna ayuda? Natalie respiró hondo y habló como Viola le había enseñado. Hola. La chica le devolvió la sonrisa con timidez. ¿Le gustaría ver algo con perlas? Sí, por supuesto. Natalie empezó a hablar de la magnífica colección de perlas que tenían, entre ellas una negra y una de oro muy rara. Pero entonces se dio cuenta de que esa gente no las compraría. Y la chica lo vio perfectamente, las etiquetas de precio de las cosas que Natalie estaba alabando eran caras. Pero yo le aconsejaría que prestara atención a los productos con perlas de río. En cuanto a características, no es inferior a las perlas silvestres. Tales perlas eran muy valoradas en Venecia en el siglo XVI junto con las pieles. Y Natalie contó algunos datos interesantes. Mostró más de cerca pendientes, cuentas, anillos y otros artículos. Entonces la chica suspiró. Probablemente este anillo de aquí, y pendientes, dijo el chico. Su compañera bajó la mirada. Le sorprendió su generosidad. Sí, dijo él, está bien, Amy. Nos lo podemos permitir. No te preocupes, David sigue llamándome. Todavía hacen falta algunos de la mudanza. Esos pobres clientes eran tan graciosos. Y cuando se fueron, fue Kat quien empezó a hablar de ellos con sus colegas. Cotillear no es bueno, chicas. Viola se acercó a ellas y les dijo con severidad. Luego se dirigió a Natalie. Puedo alabarte, porque Alex dice que siempre apreciamos a cada cliente, literalmente a cada cliente, y debemos ser capaces de encontrar el producto adecuado para cada uno. Podría llevarnos todo el día. Kat y sus amigas vendedoras abrieron la boca, porque los elogios de Viola no eran más fáciles de esperar que una nevada en pleno mes de julio. Por la tarde, Alex volvió a pasarse por la boutique y se ofreció a recoger a Natalie para llevarla a casa. Podría haber cogido el transporte público, pero inesperadamente aceptó. Por lo que, por cierto, recibió otra mirada de desagrado de Kat, que estaba, como algunas otras vendedoras de esta cadena de joyerías, perdidamente enamorada de Alex. Sin embargo, este amor no se basaba principalmente en sus cualidades humanas, sino en el hecho de que era muy rico y no era mal parecido. ¿Qué tal el primer día de trabajo?, le preguntó Alex a Natalie. Y no era una formalidad, estaba realmente interesado. Ella le contó todo con detalle. ¿De qué se trata?, preguntó ella perpleja, cuando Alex sacó de repente un fajo de billetes de su cartera. Un anticipo, contestó él, solo una prima, añadió, notando cómo Natalie miraba con recelo el dinero, porque era mucho para un anticipo. Tengo un planteamiento original, dijo Alex. Mirando con los ojos más sinceros, siempre doy una prima a los empleados al principio del trabajo para motivarlos. Gracias, dijo Natalie y cogió el dinero. Era tan inesperado, pero también muy bienvenido. Ahora podía pagar casi todo el alquiler y comprar comida, y quizá una chaqueta nueva para Matt. Las mangas ya le llegaban hasta los codos. El primer turno completo estaba previsto para mañana. Natalie se despidió de Alex e incluso le saludó con la mano mientras caminaba hacia la entrada de su casa. ¿Quién era? Una voz ronca y familiar sonó detrás de ella. Natalie se giró bruscamente, casi saltando, y vio a Tom. Hola, le dijo. Sí, es del trabajo. Tom sonrió y se acercó. ¿Por qué no funcionan los autobuses, Tom? Natalie se encogió de hombros. No le gustaba la sensación de su mano sobre la suya. Pero no seas ridícula. Solo es interesante. ¿Así que no tienes tiempo para quedar, pero sí para pasearte con hombres? No es un hombre, es mi jefe.
Natalie solo ahora de repente se dio cuenta vívidamente de lo desagradables que eran los modales de Tom. Tom, estoy cansada. Vamos a hablar más tarde. Hablamos más tarde. ¿Cuándo más tarde? Él torció el cuello, luego contestó evasivamente Natalie, estoy ocupado. Tengo un nuevo trabajo, en una joyería. En una joyería. Ah, Tom se estiró. Se rió de nuevo. Muy bien, cuídate. Volveré a verte más tarde, añadió con presión, mirando por encima del hombro. Hablamos en serio, ¿no? Quiero decir que ahora somos como de la familia. Tus hijos pronto me llamarán papá. De ninguna manera, pensó Natalie. No quiero un padre como tú para mis hijos. Pero no lo dijo en voz alta. Se fue a casa. Su humor estaba un poco arruinado. Y esa tensión nerviosa interior que te marea y te oprime el pecho había vuelto. Porque Natalie se dio cuenta de que tal vez había llegado el momento de poner fin a esa relación con Tom, porque puede que no fuera un mal hombre en general, pero ella no lo veía como un hombre con el que quisiera formar una familia. ¿Y qué clase de hombre debería ser? Natalie reflexionó mientras subía a su piso y llamaba a su vecino para que le recogiera a sus hijos. Tal vez, decidió, debería ser como Alex. No en el sentido de riqueza, y eso no era lo más importante en un compañero de vida, sino en el sentido de encanto y generosidad y algo más. Sí, conocía poco a Alex, pero le parecía un buen hombre. Los días siguientes Natalie fue a trabajar con tranquilidad y una sonrisa. Todo resultó muy interesante y aprendió a ignorar las miradas oblicuas de Kat. Sobre todo desde que Viola había hablado con ella en voz baja sobre algo. Y no había hostilidad abierta. Poco a poco, Natalie se fue familiarizando con el nuevo mundo de las joyas de lujo. Y empezó a entenderlas. Y aunque este mundo le seguía pareciendo completamente ajeno, también empezó a darse cuenta de que las piedras preciosas eran hermosas y maravillosas creaciones de la naturaleza, por sí mismas, independientemente de lo mucho que la gente las valorara. No todos los días, pero Alex llevaba a Natalie a casa. Y un día la invitó a pasar por un café de camino. Hacía frío, estaba gris. Y dijo, ¿por qué no tomamos una taza de chocolate caliente? Natalie dijo que sí. No es una cita, pensó. ¿Qué clase de cita podrían tener personas de mundos diferentes? No, claro que no es una cita. Alex era el tipo de persona que parecía hacer nuevas amistades con facilidad. Es abierto y extrovertido. ¿Y cuál fue la sorpresa de Natalie cuando aquel día Alex le cogió la mano de repente y le apretó los dedos con suavidad y cariño? Eso también contenía algún tipo de insinuación romántica. Ella lo había mirado entonces sorprendida, casi asustada, y él le había dicho con su habitual desenfado que le gustaba mucho. ¿O tienes a alguien más?, preguntó él. No, respondió Natalie. Y entonces se dio una bofetada mental. No había roto con Tom como debía, sino que lo había estado evitando. Pero lo que había dicho no podía deshacerse. Y entonces, Natalie recibió una gran cesta de ramos de flores, con frutas exóticas y un par de osos de peluche negros y marrones, y una nota adjunta. Alex se disculpó por no poder verse como habían acordado porque tenía asuntos urgentes que atender. También añadió que las flores eran para ella, los juguetes para sus hijos y fruta para todos. La llamada de Mike cogió a Natalie por sorpresa. Estaba a punto de aprovechar su día libre para pasarse por una tienda de textiles para el hogar y elegir nuevos juegos de cama de dinosaurios para sus hijos. Y de repente la vecina llamó y con voz temblorosa, asustada y cambiante informó de que hoy, como de costumbre, había sacado a Archie a pasear por el patio. Y también con ellos iban los niños que Natalie había dejado a su cuidado. Y entonces, bueno, Nick y Matt se perdieron. ¿Se escabulleron? Mike tuvo que darle la espalda un momento. No te preocupes, pidió Mike con suavidad. Probablemente hayan ido a la tienda a por caramelos. ¿O se han escapado al patio del vecino? Los estoy buscando ahora, solo se me ocurrió decirte que quizá tú también vuelvas a buscarlos. Natalie no recordaba cómo había vuelto. Estaba en estado de shock, horror, pánico.
su mente pintaba 1000 imágenes de lo que les había pasado a sus bebés. Y era una peor que la otra. No, desde luego no tenemos nada por esa cantidad de dinero. Estricta y groseramente incluso replicó la mujer, dependienta de una floristería. Donde los chicos, en un gran secreto para todo el mundo, se escaparon a comprar un ramo de flores para mamá en la víspera del Día de la Madre. En absoluto, se estiró Nick lastimosamente, y le temblaron los labios. Vamos, Lois, empujó la dependienta a su colega. Mira qué monos son. Han ahorrado y quieren complacer a su madre. No querrás molestarlas. Puse los ojos en blanco y empujé a Jim. Chicos, dejad que os enseñe algo. Amy se inclinó y miró a los ojos a los dos hermanos. Eran unos chicos maravillosamente encantadores, directos y de buen corazón. La propia Amy estaba a punto de tener a su primogénito. Según la ecografía, esperaba un varón. Estaba asombrada por esos chicos que venían al puesto de flores a comprar flores. Cierto es que el dinero que llevaban encima solo les alcanzaba para nada. Como mucho, 3 claveles del jarrón de la mercancía. Amy suspiró y se preguntó si no deberían añadir algo de dinero de sus fondos personales. Entonces tal vez podrían comprar unas rosas. Mira qué bonito, le dijo Nick emocionado a Matt y le mostró un arreglo floral de flores azul cielo y blanco nieve colocado en una caja, atado con una cinta rosa. Tía, ¿cuánto cuesta esto?, preguntó Matt. Jim puso los ojos en blanco. Todo lo que puedas. Chicos, ¿dónde está vuestra madre?, preguntó Amy. ¿Por qué estáis aquí solos? ¿Qué hacéis aquí solos?, añadió Jim con severidad. ¿Y nosotros? Matt temió de repente que los pillaran. ¿Cómo es posible que no haya adultos por aquí? A todos los enviarán a un orfanato. Mamá en la tienda comenzó a mentir él sobre la marcha, y acabamos de caer. Nick, vamos. Tiró de su hermano pequeño por la manga. Y juntos salieron corriendo a la calle y huyeron. Uf. Matt se pasó una mano por la frente. Tenemos problemas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Nick lastimeramente. Matt, Nick, ¿qué hacéis aquí?, sonó de pronto una voz familiar. Alex había estado una vez en casa de Natalie en las últimas semanas y había conocido a sus hijos. Y ahora, conduciendo por la calle, se fijó de repente en los chicos, pero Natalie no estaba con ellos por alguna razón. Los hermanos le miraron cuando salió del coche. ¿Y nosotros? Mamá estaba en la tienda, dijo Nick, e inmediatamente se sonrojó hasta las orejas. No sabía mentir. Ya estamos de camino a casa, dijo Matt. No pasa nada. No sois muy buenos mentirosos. Lo sabéis, ¿verdad? Alex sonrió y se levantó, bloqueando el paso. ¿Qué está pasando? Los hermanos volvieron a mirarse. De repente empezaron a hablar a coro de lo mal que lo pasaban, de que mamá estaba triste, de que papá solía regalarle flores el día de la madre y ellos querían regalárselas. Pero no tenían suficiente dinero. Los niños también contaron que se habían escapado de la vecina a la que habían confiado su cuidado. Para ti está todo claro, Alex negó con la cabeza. Sí. May debe de estar volviéndose loca ahí dentro. A lo mejor ya han molestado a tu madre. Está bien, sin lágrimas. Está bien, está bien. Se volvió apresuradamente hacia ellos, y sobre todo hacia Nick, que ya entrecerraba los ojos. Déjame llevarte a casa. Pero antes. Danos ese ramo de allí. Dijo Nick. Cuando él, su hermano y Alex entraron en el kiosco. ¿Qué clase de día es este? Lois puso los ojos en blanco. Hay que coger perros callejeros. ¿Qué pasa con los niños así?, murmuró en voz baja y luego dijo más alto. Ya te lo he dicho. Aquí no puedes comprar nada por tus centavos. Danos, por favor, este ramo. Dijo Alex, sacando la cartera. Jim le miró escéptico al principio, pero enseguida se ablandó. Sabía reconocer a los clientes ricos. Así que enseguida esparció todo tipo de palabras agradables, sacó un ramo de flores y se lo entregó al cliente.
¿Estos son sus hijos? Decidió mantener la conversación. Alex no tuvo tiempo de contestar. Lo hizo por el Nick, que, al igual que su hermano, tenía mucho miedo de que les esperara algo malo por andar solos sin su madre. «Es nuestro padre», murmuró y agarró con más fuerza la mano de Alex. Finalmente, salieron de la floristería. Matt dijo que quería llevar las flores él mismo, así que Alex se las dio. Luego metió a sus hermanos en el coche y se dirigió hacia la casa de Natalie. Por el camino pensó en la extraña sensación que había surgido en su corazón cuando el chico le había llamado padre. Fue algo emocionante, un poco aterrador, pero sobre todo pellizcante, hermoso. Definitivamente, Alex tenía suerte hoy en cuanto a encuentros fortuitos, porque mientras conducía hacia la casa de Natalie, la vio. Corría por el patio, gritando con fuerza los nombres de sus hijos. «Mamá», gritó Matt y saltó hacia ella. Nick corrió con él. Alex también fue en la misma dirección, sin olvidarse de coger el ramo. «Queridos míos». Natalie cogió a sus hijos en brazos, ahora llorando por la ansiedad y la alegría que experimentaba, los colmó de tiernas palabras. Alex le contó lo que había pasado. ¿Por qué? Natalie agarró a Matt, el principal instigador de lo que había pasado. Lo sacudió un poco. «Casi pierdo la cabeza. No vuelvas a hacer eso. Natalie, terminó bien». «Bueno, no lo hagas», Alex defendió a la pequeña aventurera. «Mira el hermoso ramo que eligieron para ti». «¿Un ramo para mí?». Prestó atención a las flores por primera vez y se quedó boquiabierta. Era un arreglo precioso. Natalie abrió la boca. Estaba a punto de preguntar de dónde había salido el dinero. Pero lo adivinó enseguida. «No debiste hacerlo», dijo. «En realidad, iba a darte el ramo de todos modos», se encogió de hombros Alex. «Así que puedes considerarlo un ramo de parte de los tres». Quería decir que, con motivo de las vacaciones, ¿por qué no iban todos al café? Y Natalie se dio cuenta en ese momento de que realmente le gustaba a Alex de una manera romántica. Y Nick y Matt se dieron cuenta de que también les gustaba como amigo de la familia, que era 1000 veces mejor que el tío Tom. Y no les importaría que los visitara. Pero entonces una nueva cara apareció cerca de ellos. Alex. Lo llamó una joven con un elegante traje pantalón. «Revista Soap. Te pedí una cita, pero me ignoraste». La cara de Alex cambió, lanzó a Natalie un cortante «lo siento», e inmediatamente agarró a la miembro de la prensa por debajo del codo y la arrastró lejos de su vista. No se trataba de una periodista cualquiera. Alex había tenido una vez una aventura con ella, y se habían separado feamente. Y desde entonces, parecía decidida a difundir todos los rumores ridículos que pudiera reunir, o incluso inventar, sobre él. Alex ya había amenazado más de una vez con cerrar la revista. Y ahora desearía haberse encargado de ello. «No tenemos nada de qué hablar», dijo. Secamente. «Ya te lo he explicado, hemos terminado. Y deja de ponerte personal». «Ajá, a eso te refieres», la periodista levantó la barbilla y le dirigió una mirada peligrosa. «Tienes el corazón helado. Simplemente no coincidimos». Y no habría funcionado. Alex lo repitió por milésima vez. «Te odio», susurró la periodista. «Es mutuo». Él le devolvió la sonrisa. «Así que ahora estás con ella. No es asunto tuyo». «Sí, es cierto. Lo había olvidado. Hemos roto». La periodista resopló. «Oh, ella lo sabe». Ah, sus ojos brillaban ahora, como los de un tigre hambriento que ha divisado a su presa. «No lo sabe». «Sí, no es asunto tuyo». «Y tú no te atreverías», dijo Alex. Pero ya era demasiado tarde. Periodista, Natalie agitó las manos. ¿Sabías que Alex, el primo de Sam, es quien mató a tu marido? A Natalie le pareció que el cielo y la tierra habían cambiado de lugar, que la realidad circundante se había quedado sin aire y que ella estaba cayendo al abismo. No,
no podía ser verdad. Pero algo le decía que no era mentira. Miró a Alex sorprendida, incrédula. «¿Cómo eres?», le dijo a su exnovia y no le prestó más atención. Se acercó a Natalie. «Mira, puedo explicártelo todo. No hace falta que lo hagas». Natalie extendió las manos delante de ella. «No, no te acerques, por favor». Apretó los ojos. Manchas de fuego bailaban bajo las ramas. Qué suerte tenían los chicos, los hijos, de no oír eso. 5 minutos antes, May había aparecido y se los había llevado a casa. Es decir, a su casa por ahora, prometiendo darles sopa con su Archie. Alex obedeció y se detuvo. Vio el dolor, la decepción y algo mucho más profundo y oscuro que el resentimiento habitual salpicado en los ojos de Natalie. Vio en esos ojos que no tenía ninguna posibilidad. «¿Me voy?», preguntó en voz baja. Ella no contestó. Solo asintió. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la entrada. Y Alex sintió deseos de correr tras ella, de atraerla hacia sí. Obligarla a mirarle a los ojos y explicárselo todo, hacerle creer la verdad que lo cambiaba todo, que lo explicaba todo. Pero se dio cuenta de que intentar hacer algo así empeoraría las cosas. Tal vez ella necesitaba tiempo. ¿O es que ahora todo parecía estar destruido para siempre? Él no lo sabía, solo sabía que ahora mismo tenía que marcharse. Era extraño. Pero el resto del día, Natalie lo pasó normalmente. En el sentido de que no reveló en modo alguno lo que había sucedido a sus hijos. Desmontaron juntos el ramo y lo trasladaron al jarrón más grande que encontraron. Luego vieron juntos los dibujos animados. Y justo después de acostar a sus pequeños, Natalie se echó a llorar. ¿Cómo había podido mentirle y cómo había sucedido y de qué se trataba? Él lo sabía, ella le había contado todo sobre sí misma entonces, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? ¿Por qué él? A la mañana siguiente, Natalie no fue a la boutique Ken's Diamond porque no quería en absoluto un trabajo de un hombre que era de esa misma familia. De todos modos, Natalie ni siquiera podía pensar en Alex ahora. No se sorprendió cuando se despertó a la mañana siguiente con dolor de cabeza y una sensación nauseabunda, como si los golpes del destino no hubieran terminado para ella y algo malo estuviera a punto de suceder. Después de todo, decidió Natalie, las rayas blancas y negras deben alternarse. ¿No es cierto? ¿Y quién le garantiza que la próxima raya negra de su pequeña familia no se prolongará durante 100 años? La llamada de un número desconocido sonó cuando Natalie se sentó a remendar la chaqueta vaquera que Matt había roto durante los juegos de patio, y estaba en ascuas. Porque, además de todo lo demás, Nick había tenido fiebre durante la noche. Nick siempre se ponía así. Primero se ponía malo, febril y enfermo. Y luego, en menos de 24 horas, se recuperaba. Así reaccionaba a los resfriados. Y ayer, mientras estaba en sus locas aventuras con su hermano, había estado corriendo por la ciudad. Natalie estaba segura de que su hijo estaba resfriado. Probablemente algún tipo de spam, pensó Natalie. Pero algo la obligó a contestar. «Sí», preguntó distraída. «¿Quién llama y de qué se trata?» No lo entendía, porque la voz al otro lado de la línea, que pertenecía a una mujer mayor, sonaba muy ansiosa y su dueña estaba confusa, pero finalmente pudo explicarse. Resultó ser una llamada de una de las vigilantes vecinas de los pensionistas con las que Natalie ya había entablado una breve amistad cuando visitó a Margaret. Y resultó que Elizabeth había cumplido su amenaza de deshacerse de Margaret. La comunicante se presentó como Joan y explicó que la propia Margaret le había dado el número de Natalie no hacía mucho. Pobrecita, ¿cómo podía intuir que algo malo podía ocurrirle? Y le rogó que avisara a la única persona que podría preocuparse por ella. Natalie estaba conmocionada por lo que oía. «Pero, ¿qué puedo hacer para ayudar?», se preguntó. ¿Qué había pasado? Terrible. Joan soltó una historia secreta. Resultó que Margaret había sufrido un infarto no hacía mucho y habían llamado a una ambulancia. Y Elizabeth, al cabo de un tiempo,
aprovechándose del estado de debilidad de Margaret, la había obligado mediante artimañas, chantajes y engaños a cederle una parte del piso que pertenecía a Margaret. Le prometió que todo iría bien y que eso solo le facilitaría recibir su herencia en el futuro. Y entonces Elizabeth decidió que, ya que era la jefa del lugar, podía deshacerse de la anciana por completo. Mintió a Margaret diciéndole que la iba a llevar a un sanatorio, y la condujo a una comunidad de casas de campo vacía y la dejó allí, diciendo que sería mejor que Margaret viviera allí ahora, en lugar de estorbar en el piso. «Oh», suspiró Natalie. «¿Qué hay que hacer ahora, entonces?» «Está claro que hay que llevársela», soltó Joan. «Después de todo», dijo Margaret, «eres su amiga». Y entonces la fe dictaminó a qué comunidad de casas de campo se habían llevado a Margaret. ¿Dónde y cómo encontrarla allí? Agradeciéndole la noticia, Natalie colgó el teléfono. Realmente, ¿qué había que hacer? No dudaba lo más mínimo de que Margaret necesitaba ser rescatada. Tampoco descartó la realidad de todo el asunto. Era bien sabido lo indefensos e ingenuos que podían llegar a ser los ancianos. Pero ella simplemente no podía imaginar cómo enfrentarse a ello. Y así, sintiéndose la persona más entrometida e insoportable del mundo, Natalie volvió a dirigirse a su vecina para pedirle que cuidara a los niños un poco más. Además de darle a Nick su antipirético y otros medicamentos necesarios a tiempo, como estaba previsto. Un cuarto de hora más tarde, Natalie ya estaba fuera del camino de entrada y corriendo hacia la parada del autobús. «Natalie», una voz familiar la llamó. Se dio la vuelta. Tom era lo único que faltaba ahora. «Tenemos que hablar», dijo. Se tambaleó, acercándose a ella con paso inseguro, la cara hinchada. Estaba claro que había bebido. «¿Cuánto tiempo vas a huir de mí?», preguntó furioso. «¿Qué estás haciendo?» «Somos familia». «Tom», Natalie suspiró. «No tengo tiempo, y no somos una familia». Se estiró y esbozó una sonrisa irónica. «¿Cómo solía ser así, Tom? Necesitaba para alimentar a tus cachorros. Y ahora estás mezclado con un millonario. ¿Crees que quiere tus cachorros? Y no le importas en absoluto, cierra la boca y discúlpate. Y luego vete». Justo cuando Alex apareció tan inesperadamente cerca. ¿Se materializó de la nada? Pero no, Natalie se dio cuenta. Acaba de acercarse, y ella estaba absorta en la excitación y no se dio cuenta de que no muy lejos está su coche. Los hombres se miraron a los ojos. «Fuera de aquí. Por última vez», dijo Alex. «Créeme, no quieres meterte conmigo. Atrás, psicópata». Tom retrocedió. Deliberadamente aprensivo, se sacudió el contacto del otro hombre. Resopló, lanzó una mirada despectiva a Natalie y escupió bajo sus pies. «Gallina loca. La tratas como a un ser humano, y ella». Tom se tambaleó hacia el fondo del patio. «Sé que puedes decirme», dijo Alex, «que no quieres verme y que sabes que soy un monstruo y un mentiroso. Pero te lo ruego, deja que se lo cuente a Natalie». Y Alex habló. Admitió que sí, que sabía quién era ella desde el principio, porque pertenecía a esa familia. Sin embargo, eso era exactamente el parentesco. Y de hecho, Alex apenas se había relacionado con aquella gente y nunca había convivido con ellos. Pero conocía esa historia. Y cuando conoció a Natalie y supo quién era, no pudo admitirlo. ¿Y por qué no? Porque se dio cuenta de que ella habría tenido prejuicios contra él, por decirlo suavemente. Y esto era importante para él, porque desde el principio había empezado a sentir simpatía por ella. Temía que ella empezara a tratarlo basándose en el hecho de que uno de sus parientes lo había hecho. Lo cual es básicamente estúpido, porque Alex no había hablado con su primo en años. Y eran personas completamente diferentes. Pero entonces me di cuenta de que un día te vas a enterar de todos modos. Triste. Terminó. Sé que debería habértelo dicho yo mismo, pero seguí alargándolo. Pensé que dejaría pasar un poco más de tiempo. Y ahora está tirando la toalla. ¿Cómo terminó?
Fue muy extraño para Natalie. Ella nunca imaginó que una conversación podría hacer tal diferencia. Pero ahora mismo ya no sentía el resentimiento y la rabia que la habían estado quemando por dentro. Ayer mismo se había dado cuenta de que Alex, sí, era una persona completamente diferente. No se debía al mero poder de su ascendencia para ser como su primo. Y sí, Natalie creía a cada una de sus palabras. Y ni siquiera era solo fe, sino una convicción profunda, casi instintiva, de que no la estaba engañando. De que era exactamente el tipo de hombre que le había parecido en todos los días anteriores en que se conocieron. Pero todo esto Natalie no lo dijo ahora. Solo asintió y se miraron. Y aunque era como si eso no fuera suficiente. Pero ahora mismo era más que suficiente para Alex. Y entonces Natalie dijo que no podía quedarse más tiempo, por desgracia, porque tenía algo urgente que hacer. ¿Qué era?, preguntó Alex. Y ella le contestó, yo te llevo, dijo. Y Natalie subió a su coche. Y mientras conducían hacia la comunidad de cabañas, ella le contó todo. Margaret, exclamó Alex. Pero sí la conozco. Ella solía enseñar en una escuela de gramática privada, donde estudié por un corto tiempo. Luego se dijo que se había marchado. Creo que ella y su marido intentaron establecerse en otra ciudad. La recuerdo. Era. Sonrió tristemente, una profesora maravillosa, se entregaba por completo a sus alumnos. Resultó ser exactamente como Natalie había temido, la casa de campo estaba ahora algo deteriorada. Era un poco pronto para una casa de campo, después de todo. Margaret se encontró en una casa tan ruinosa que parecía que se iba a derrumbar con una ráfaga de viento. La pobre anciana se estaba congelando. Su cuñada ni siquiera se había molestado en darle ropa de abrigo. Y no parecía estar pensando con claridad. Pero de repente llamó a Natalie por su nombre y se aferró literalmente a ella, como si de otro modo pudiera perderse en el gran mundo que la rodeaba. Alex dijo que Nana necesitaba que la vieran los médicos. Obviamente sufría hipotermia y el trauma psicológico de haber sido desahuciada. Alex llevó a Margaret a una de las mejores clínicas privadas de la ciudad, donde la aceptaron como la clienta más cara gracias a su dinero. Y entonces Alex dijo con su característica manera decisiva que lo arreglaría todo, alquilaría un piso para Margaret, contrataría a una buena enfermera y también, si ella quería, la ayudaría a arreglar la situación para poner en su lugar a la enfadada nuera. Pero Margaret no quería. Perdonó a Elizabeth y también a su hijo. Ya no podía confiar en que fueran los suyos. Estoy sola en el mundo. Lloraba en silencio la anciana. Estaba sentada en una habitación individual. No, dijo Natalie. Y acercándose a su cabecera, le cogió suavemente la mano. No estás sola, me tienes a mí. Las palabras le resultaron duras. Pero sabía que estaba haciendo lo correcto. ¿Tu nuera y tus nietos, de verdad? Los ojos esperanzados de Margaret se abrieron de par en par. Sí, le sonrió Natalie. Y si quieres, puedes venirte a vivir con nosotros después del hospital. Has hecho lo correcto, dijo Alex. Cuando él y Natasha salieron de la habitación. Margaret estaba dormida, eso espero, suspiró Natalie. ¿Tenía elección? Siempre hay elección. Podrías haber aceptado que cuidara de ella, que la mantuviera a su edad, pero te das cuenta de que eso no habría sido suficiente para ella. Lo que realmente necesita es algo más. Dijo Natalie pensativa. Sí, asintió Alex. ¿Qué es lo que necesita? La pregunta la cogió por sorpresa. Pero cuando lo miró a los ojos, Natalie se dio cuenta de que parecía que la respuesta a aquella pregunta ya estaba escrita en lo más profundo de su corazón. Solo necesitaba encontrar el valor para leerla y aceptarla. No tengo prisa, dijo, como si Alex le hubiera leído el pensamiento. Pero quiero saber si tengo alguna posibilidad. Natalie tardó en contestar. Pero Alex tuvo mucha paciencia. Y finalmente, y ni siquiera demasiado tarde, esperó. 6 meses después, Natalie y él se casaron.
Los hijos de ella lo recibieron con entusiasmo. Por supuesto, ellos también tuvieron que descubrir la verdad, pero como él se lo explicó todo con calma, aceptaron los hechos con normalidad. Después de la boda, Natalie y sus hijos se fueron a vivir con Alex. Él tenía una espaciosa casa de campo de 2 plantas en las afueras. Y allí se mudó Margaret. Y resultó, por cierto, que en condiciones normales, cuando no está sobre el alma enojada Elizabeth, todo está absolutamente bien con la cabeza. E incluso se llevó a ayudar a Miss Hay y Nick con sus tareas escolares. Y Margaret también ha perdonado, pero ahora no se comunica con su hijo adoptivo y su esposa en absoluto. A pesar de que Natalie tenía la opción de no trabajar en absoluto, le dijo sinceramente a Alex que para ella sería aburrido vivir así. Así que él empezó a introducirla poco a poco en los asuntos de su empresa, que poseía salones de joyería. Los padres adoptivos del difunto marido de Natalie estaban muy descontentos de que ella se hubiera enterado de su secreto y aún más de que Natalie pudiera contárselo a sus nietos. Pero Natalie decidió que Matt y Nick necesitaban saber que tenían una abuela nativa cariñosa y amable. Y un año más tarde, Alex y Natalie tuvieron un hijo juntos, una niña. Y aunque Alex quería llamarla algo en honor a una piedra preciosa, por ejemplo, rubí o ámbar, Natalie acabó convenciéndole para que eligiera un nombre más apropiado y la niña se llamó Esperanza. Y con el nacimiento de la niña, la pequeña familia se sintió completa y absolutamente feliz.